Kaixo, lo que va a ocurrir aquí y ahora es una conversación interesantísima para la audiencia, lectoras y lectores del Grupo Noticias, con Alberto Bañuelos, director general de AAC, Centro de Acústica Aplicada, en este Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, en la que creo yo que vamos a descubrir ruidos que quizá ni conocemos porque no sabemos cómo nos afectan, y también vamos a descubrir algo fundamental, cómo se miden para adoptar después acciones. Hola, Alberto. Hola, buenos días, Egunon. Oye, leí esta semana una cita del escritor Antonio Muñoz Molina que me gustó mucho y dice que amar el sosiego es un grave inconveniente aquí porque uno de los abusos contra los que está indefenso el ciudadano es el ruido. ¿Compartes opinión? Sí, yo creo que el ruido es un poco una contaminación un poco olvidada, aunque cada vez tiene un poco más de peso, ¿no? Pero sí, todavía eso del sosiego y de buscarlo como un valor, como un patrimonio, ¿no? Pues se nos olvida muchas veces. Después veremos si esto ya se empieza a adoptar en el diseño urbanístico incluso, ¿no? Esto de tener en cuenta las molestias para los ciudadanos. Tú estás al frente de una ingeniería, consultoría y laboratorio acústico, quiere decir que tienes que tener un oído finísimo y estás acostumbrado a tratar con minuciosidad el tema del sonido. ¿A ti qué ruido te molesta más? Bueno, yo creo que ruido molesta a aquel que te distorsiona en el entorno en el que estás, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo, si estás descansando en tu casa, pues el ruido en la calle te puede molestar, especialmente en la noche, que es el periodo de descanso, pero también te puede distorsionar si estás en un ambiente tranquilo, en el campo, y oyes cosas que no corresponden a ese entorno, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí, es un poco variable, o sea, no hay un sonido que digas, este es el que más me molesta. Pues no sé, hombre, que tenga una situación concreta todos los días, seguramente lo tiene muy claro, ¿no? Pero yo vivo en un sitio tranquilo, no tengo ese problema. Claro, pero es interesante esto que comentas de la diferencia entre entorno rural y urbano, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vives en un baserri o vives en un pueblo en el campo, te puede molestar pues una autopista, una carretera, una vía de tren, la motosierra de ese vecino que saca el domingo a las 9 de la mañana, muchas veces también. En una ciudad, si te parece, vamos a hacer entre los dos una lista rápida de ruidos que nos molestan a todas y a todos. El tráfico rodado. Sí, bueno, el ocio al final nocturno es el que se lleva la palma en cuanto a molestias, ¿no? Más el de noche todavía que el de terrazas, aunque el de terrazas está creciendo también, ¿no? Los autobuses urbanos, sí, camiones, en algunos casos también. Sí, y luego pues obras o... Obra pública, obras en el edificio, eso es. Sí, hay mucha competencia. He visto que estáis desarrollando uno de vuestros proyectos más interesantes, uno que se llama Noise Environment, que precisamente abarca entorno rural y urbano. ¿Qué es lo que hacéis en este proyecto? Bueno, hay sobre todo un desarrollo de metodologías que sigue un poco nuestra línea de desarrollo de muchos años ya, sí, para empezar a incorporar un poco pues también lo que son las nuevas tecnologías y tratar de acercarnos más a la caracterización de diferentes entornos. No solo no hay mucho ruido, sino también en las zonas más tranquilas. Por eso incorporar también el ambiente rural, ¿no? Las zonas tranquilas en las ciudades, que también es un objetivo, sí, que se está marcando cada vez más incluso desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Y hacéis la medición de distinta manera, en zona tranquila, en pueblo o en núcleo urbano? Bueno, hablamos más de evaluación. O sea, cuando evaluamos, normalmente es una mezcla entre medida y modelización, ¿vale? Porque la medida es muy puntual. Tú caracterizas un punto y si te vas en una ciudad a 50 metros a la calle perpendicular, la situación es totalmente distinta, claro, ¿no? Entonces es importante caracterizar cómo el ruido se distribuye en distintas zonas. No es lo mismo lo que oye el del primer piso que el del octavo. Y es, ¿no?, como un seísmo, ¿no? El efecto que tiene. Entonces las medidas van más orientadas normalmente a caracterizar esos focos o condiciones en la propagación que quieras tener en cuenta, y luego lo que te da una información más completa normalmente son modelos informáticos específicos para cómo se propaga el ruido en un entorno natural o en un entorno urbano. Muy bien. Luego hablaremos también de esa tecnología que utilizan los modelos informáticos y demás. Nos vamos a quedar en la ciudad de momento. La Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA, estima que en muchas ciudades europeas, en muchas grandes capitales, el 50% de la población, la mitad de quienes vivimos ahí, soportamos un nivel de ruido que está por encima de lo aconsejable. Eso es muchísimo. Y se calcula que esa molestia crónica provoca 480.000 casos de enfermedad cardíaca al año y 12.000 muertes al año. ¿Tú crees que somos conscientes de lo serio y lo grave que es estar expuestas y expuestos al ruido crónico? No, yo creo que esa es una de las deficiencias todavía en la contaminación acústica, ¿no? Se lleva años, es verdad que si miramos para atrás hemos avanzado bastante, sí, pero realmente al final es que es un problema de salud y eso es lo que hay que contemplar. No es un tema solo de me molesta o no, soy más sensible al ruido, no, es que al final tiene unos efectos sobre salud. De hecho, la Unión Europea ya está obligando ahora en los mapas de ruido en 2024 a incorporar 3 indicadores sobre los efectos en salud del tráfico fundamentalmente, ¿no? Que es enfermedades cardioisquémicas, molestia intensa y alteración
alteración grave del sueño, ¿no? Qué bueno. Entonces ya es un salto cualitativo importante, porque decir que tienes 50 o 60 no dice nada en decibelios en la calle, ¿no? Pero ya decir qué incidencia tiene sobre la salud o el número de muertes. No puedo dormir, se me hacen las pulsaciones o ya parece un estrés crónico, ¿no? Y no sé la causa exactamente, porque a veces nos ocurre eso, ¿no? Eso es. No sabemos a qué atribuirlo y quizá en ocasiones sea un ruido crónico estable. Sí, porque muchas veces te molestan aspectos muy concretos, ¿no? Lo que dices, la motosierra cuando corta o alguien que está debajo de tu casa de fiesta, ¿no? Sí. Pero realmente ese ruido del tráfico que parece que nos acostumbramos y que dices no molesta, ese es el que al final tiene unos efectos porque estás durante largo tiempo expuesto a esos niveles y eso pues te altera el que no duermas como debes dormir, ¿no? Que no descanses, que no tengas tus momentos de relax o que tengas un estrés del que no eres consciente, hasta muchas veces el ruido hasta que desaparece, ¿no? Cuando desaparece, qué descanso, ¿no? Pero no lo has notado mientras está. Sí, es la gota que erosiona la roca, eso ¿no? Es. Entonces, eso es lo que se busca también, el que el ambiente a largo plazo sea tranquilo y vayamos bajando los niveles y en eso hay una exigencia cada vez mayor y nuestras referencias legislativas, por ejemplo, están bastante por encima de lo que está planteando la ONU o de lo que ya está recomendando Europa hacia el nivel aquí que tendrá. Bueno, está bien partir de ahí. Hablando de la medición de esos sonidos, vamos a dar una vuelta por algunas ciudades y países europeos que han puesto en marcha proyectos interesantes. Por ejemplo, en París, en 2022, comenzaron a instalar unos radares en algunas calles con mucho tráfico de la capital francesa, en los que hay unos micrófonos que registran todo el sonido de coches y motocicletas, de los más ruidosos, y después hay una cámara de reconocimiento facial que identifica al infractor o la infractora y después llega la sanción, ya lo sabemos. ¿Ese tipo de sistema te parece adecuado? ¿Se parece algo a los que diseñéis vosotros? No, no me parece una prioridad tampoco. No es la problemática fundamental. Quiero decir, a veces sí hay problemas de ese estilo, por ejemplo, con algunas motos, pero cuando hemos hecho análisis es un porcentaje pequeño el de motos y hay otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, como un recurso... Hombre, yo creo que un poco sobredimensionado para la problemática y pone el foco en que parece que son determinados vehículos los que generan el ruido. Realmente no es eso, es que tú tienes tráfico en la calle y aunque no hubiera vehículos especialmente ruidosos, tienes un ruido. De hecho, el ruido predominante, incluso en las ciudades, es el ruido más de rodadura, el que hace el neumático con el suelo, que el propio motor, que es lo que estás cazando con ese tipo de máquinas. Qué curioso, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que no es una prioridad, ¿no? Que en determinadas situaciones o en determinadas problemáticas pueda ser una solución, por supuesto, pues sí, si tienes mucho problema de motos ruidosas o de vehículos muy ruidosos, pues puede ser una forma, pero no es la problemática principal. Eso es. Mira, decías ahora que a veces es el rodamiento y te decía que curioso porque en muchas ocasiones no son tanto los decibelios, es decir, el dato de los 50 o los 65, sino la percepción que tenemos cada cual del ruido y eso es algo muy subjetivo y que conecta con nuestra emoción directamente, cómo nos sentimos y cómo nos hace sentir. Creo que tenéis un proyecto que va un poco por ahí, ¿no? Que me parece algo bastante innovador también. Sí, tenemos un proyecto Noistec con otra empresa de Vizcaya, con Gestionet, dentro del marco del clúster de Aclima, en el que estamos tratando de valorar esa parte subjetiva porque es una realidad, ¿no? Cuando tú tienes un nivel muy alto, porque vives enfrente de una autopista, por ejemplo, es ruido, no hay vuelta de hoja, todo el mundo le molesta, ¿no? Pero cuando vas bajando, y más si te vas acercando a zonas tranquilas, que es uno de los objetivos, ya te empieza a molestar ese otro tipo de cosas, ¿no? Y de alguna forma cada uno le molesta pues determinados aspectos, porque yo creo que la mejor definición de ruido es que el ruido es lo que hacen los demás, ¿no? Absolutamente. Entonces, en la medida en que tú estás involucrado o no en ese planteamiento, pues eso te molesta y en un momento te molesta y en otro momento igual no te molesta ese mismo tipo de ruido. ¿Y eso cómo lo medís? ¿Con entrevistas personales? Aparte, digo, como esta tecnología para la medición de los sonidos. ¿O? Bueno, aquí estamos combinando, en concreto en este proyecto, por una parte el desarrollo técnico de cómo valorar el ruido, identificar cuáles son los sonidos. Estamos utilizando, hay herramientas de inteligencia artificial para evaluar o a procesar el audio, ¿no? el sonido, junto con un poco la medida de emociones, de caracterización de emociones a ese ambiente sonoro. ¿Cómo se hace eso? Te interrumpo porque esto es lo que me parece más interesante, cómo se radiografían esas emociones. Bueno, ahí lo que hemos llegado es una definición de 8 emociones, digamos 4 más positivas, 4 más negativas, conjuntamente con Gestionet, para establecer una forma muy sencilla de valoración. Hay otras metodologías, hay el tema de soundscape, de paisaje sonoro, hay el tema de encuestas que se están planteando, pero son poco prácticas para llevarlas a estudios genéricos, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es hacer un estudio más de aplicación directa, con una plataforma en la que puedas valorar ese tipo de situaciones. Emociones que son rabia, angustia. No, bueno, le hemos dado un poco vueltas, pues es, por ejemplo, calma, estrés, ¿no? Que hemos centrado, digamos, 4 grados, ¿no? de intensidad de alguna forma o de distintos enfoques para poder caracterizar
caracterizarlo. Vale. Quizá cuando lo empecemos a aplicar, pues es un proyecto que se acaba de terminar ahora y nos falta llegar al mercado, pues haya que darle todavía alguna vuelta, ¿no? Pero en principio queríamos hacer algo sobre todo que sea simple, que sea sencillo, y luego Gestionet es experto en temas de gamificación, ¿no? Y ver si con las tecnologías de gamificación conseguimos aumentar la participación y que sea más heterogénea, que es uno de los problemas que hay normalmente cuando se hacen encuestas, cuando se hacen molestias. Al final es un sector muy reducido, muchas veces gente que ya tiene un problema y es el que participa y el que no. Y bueno, tratar de abrirlo más, ¿no? Esa es un poco una línea que nos parece interesante, sobre todo pues, para zonas tranquilas, para parques, para plazas, para las zonas de ocio, donde es muy difícil que el que está en la calle perciba qué es lo que siente el de la vivienda. Porque vive una realidad paralela, ¿no? En ese momento, es, absolutamente. Entonces, hablamos de decibelios. Yo creo que estaría bien que pongamos algún ejemplo, porque claro, los datos al final son un poco áridos. La Organización Mundial de la Salud acota en 50 decibelios el nivel aceptable de sonido que podemos tolerar sin que nos suponga ninguna molestia, y en 65 el que ya sí que nos perjudica. ¿Qué emite 50 decibelios? ¿Eso qué es? Por ejemplo, una conversación en una habitación de 5 o 6 personas, el sonido del autobús. Bueno, lo primero hay que tener un poco cuidado con los niveles porque hay distintos parámetros. Entonces, depende del parámetro que utilices, los niveles son unos u otros. Normalmente cuando estamos hablando ahí, estamos hablando de un nivel promedio de largo plazo en el que los valores nocturnos se están incluso penalizando porque son más molestos, hay una corrección. Eso viene a ser que a la noche tengamos como 40 decibelios para que tengas 50 de ese parámetro, claro, ¿no? Que es donde empieza la Organización Mundial de la Salud, incluso un poco por debajo, a decir que empieza a haber molestias generadas por el ruido y que puede tener efectos sobre salud, ¿no? Y de hecho, si hablamos de niveles nocturnos de promedio de toda la noche, ¿no? Europa está orientando hacia 45 decibelios. La legislación estatal y autonómica aquí son 10 decibelios más. ¿Vale? Bajar 10 decibelios quiere decir que una calle por la que pasan 10.000 vehículos tiene que pasar 1.000. ¿Vale? Es bajar 10 veces el sonido. O sea, que es un cambio completamente diferente de situación. 10 decibelios en esta escala logarítmica que usamos, que son los decibelios, son cambios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en un hogar, vamos a poner, esos 45 decibelios serían el zumbido del frigorífico, de la lavadora cuando está centrifugando, la televisión a un volumen, bueno, cuando centrifuga quizá no. La televisión normalmente la ponemos más alta que eso, es un ambiente tranquilo. En una ciudad es un ambiente tranquilo en la noche, es difícil. Y en una calle urbana, 45 decibelios sería un parque. Tranquilo. Sin ninguna carretera cercana. Sí. Es decir, el ideal en el que se buscan las zonas amables de las ciudades, ¿no? Digamos. Eso es. De acuerdo. En el campo sí que bajas más y, bueno, pues 45 decibelios pueden ser ruido en una zona muy tranquila, muy rural, porque tienes un ambiente tranquilo. Entonces, el ruido es un poco relativo, depende de lo que tengas, pues te molesta o no te molesta ese mismo sonido, ¿sabes? Una industria se puede, digamos, difuminar o enmascarar por el ruido urbano en una zona más urbana, y si la pones en una zona rural, pues solo oyes eso, con lo cual parece que ese sonido es mucho más alto, ¿no? Y hay 40 o 45 decibelios, puede ser alto y puede generar molestias, ¿no? De acuerdo. Hablamos de las zonas tranquilas de las ciudades también. Ahora se está intentando trabajar desde las instituciones vascas y empresas públicas también, y de otros lugares, por supuesto, en dos líneas simultáneamente, que es acotar zonas saludables en las ciudades a nivel de contaminación atmosférica en esos términos, y también zonas tranquilas respecto a la contaminación acústica. Vosotros también creo que vais uniendo también esos dos factores en algún proyecto, ¿no? Sí, llevamos 2 años ya trabajando con otras empresas, también dentro del clúster de Aclima, fundamentalmente con Lever y Ser Control, que son 2 empresas de Vizcaya también, para unir un poco las 3 variables fundamentales en ruido urbano, ¿no? Que es la movilidad o el tráfico, ¿no? La contaminación atmosférica y la contaminación acústica, ¿no? Que están muy interrelacionadas, que pocas veces se tocan conjuntamente, y que nos permite ir primero a un mayor detalle en la valoración y luego a valorar conjuntamente variables que a veces van en el mismo sentido y a veces no. Por ejemplo, en el sentido que planteas de que se asume que esas zonas tranquilas o limpias por contaminación atmosférica se pretenden hacer con las zonas de bajas emisiones y demás, pues bueno, parece que con medir el ruido también vas a conseguir esos efectos, pero no tiene por qué ser así. Lo que decíamos antes, el ruido que predomina es rodadura. Si yo meto coches eléctricos, siguen rodando igual, siguen siendo neumáticos, y vas a eliminar un poquito, dependiendo de la velocidad. El efecto de velocidad es importante, ¿no? Ahí hay variables que estamos incorporando en este proyecto también, como es el efecto de pavimento, que creo que poca gente lo hace, ¿no? En qué medida el estado de mantenimiento del pavimento en una ciudad, que muchas veces se lleva muchos años hasta que se renueva,
tiene una incidencia a veces mayor que bajar de 50 a 30. Claro, y que tiene su lógica, o que se reduzca el tráfico a la mitad, ¿vale? Sí. Entonces, son aspectos que están un poco olvidados, pero que cuando llegas, después de los años que llevamos ya haciendo mapas de ruido, que son pues más de 20 años haciendo mapas de ruido, pues llegas a esos detalles en los que eso es lo que marca la diferencia en que te salga luego una población afectada u otra población afectada, porque son 2, 3 decibelios arriba o abajo. Y eso se entiende muy bien desde el lado de vecinas y vecinos que viven en ciudad, porque a veces te quejas del mal estado del pavimento y lo asocias con pues un posible accidente, un resbalón, una caída, ¿no? O con una bicicleta también o una moto te puede ocurrir, pero también es importante de cara al ruido que genera. Claro, un pavimento nuevo, en buen estado, es mucho más silencioso que uno que tiene ya 30 o 40 años. Sí, incluso aunque no esté muy bacheado, no sea un problema de deterioro, como dices, el hecho del desgaste hace que vaya incrementando el nivel de ruido. Entonces, es una herramienta más de gestión del ruido en el tráfico. Una vez que vamos bajando las ciudades de 50 a 30, que ya cada vez más, y en el curso, pues, ya estamos en Bilbao, que ya tiene toda la ciudad llegaremos a 30, a 10, llegaremos a caminar y conducir al yo mismo... creo que o sea, no sé, pero bueno, una vez que agotas esas posibilidades hay que ir a las siguientes, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, el tema de pavimento. Entonces, pues empiezan a ser más importantes que lo que podían ser cuando teníamos otras referencias y cuando lo importante era acotar más o menos dónde estamos, y ahora lo que tratamos es de ver si hemos mejorado en 5 años, que es lo que marca un poco la legislación, cada 5 años una evaluación, si hemos mejorado o no. Si no tengo una medida bastante precisa de lo que estoy haciendo, si no tengo una evaluación que me permita realmente comparar los escenarios, pues es aleatorio. No puedo saber si he mejorado, pues no sé muy bien. Sí. Y entonces este proyecto, por ejemplo, el tema de meter el tráfico y una empresa especializada en caracterización de tráfico en todas las calles de una ciudad es fundamental, porque si no, me lo estoy inventando casi. Bueno, trato de afinar, pero no es objetivo. Claro. Y si lo hago una vez o lo hace distinta gente, pues va a cambiar de un año a otro. Eso es, que es fundamental, sí, que la medición funcione retrospectivamente y haya una evolución en el tiempo. Hablamos de mapear el ruido por zonas en las ciudades. ¿Dónde lo estáis haciendo ya? ¿En qué ciudad o qué tipo o qué volumen de ciudad? Bueno, a nivel europeo es obligatorio todas las ciudades o aglomeraciones de más de 100.000 habitantes. Más de 100.000. Más de 100.000. Luego hay determinadas comunidades que han ido bajando los niveles. Aquí, por ejemplo, por encima de 10.000 habitantes es obligatorio hacer ya un mapa de ruido, y una vez que haces un mapa de ruido es un plan de acción. O sea que podéis tener, se ha hecho ya el mapa de Gasteiz, de Bilbao y Donosti, por supuesto, sí. Baracaldo, quizá... Sí, se ha hecho ya varios años. Nosotros uno de los primeros que hicimos fue Gasteiz, que fuimos de las primeras ciudades en Europa, probablemente, que hizo un mapa de ruido en el 97-98, ¿vale? Y desde entonces creo que van 5 así. Entonces, por eso te digo que ya cuando has hecho varios, pues el tema de precisión es un aspecto clave para poder comparar, porque al principio lo importante era hacer el mapa, sí. Pero ahora lo importante es que eso sea representativo y tenga una característica local que no tiene por qué ser igual el ruido de tráfico en Gasteiz que en Bilbao o que en Finlandia, en cualquier ciudad, ¿no? Sí. Y eso es lo que no se está teniendo muchas veces en cuenta. Y eso es, por ejemplo, uno de los objetivos de Andía, es bajar a esa particularización tanto en los contaminantes atmosféricos como en el ruido. Porque es ya clave. Sé que es un poco genérico lo que te pregunto, pero ¿cómo están de salud esas ciudades que habéis mapeado a nivel de contaminación acústica? Bueno, han ido bajando, o sea, si miramos atrás, la evolución es importante. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho como 5 mapas, yo creo ya, tanto en Donosti como en Vitoria, ¿no? Bilbao está haciendo ellos los mapas, el último sí que lo hemos hecho nosotros. Pero, por ejemplo, en estas ciudades que tenemos más o menos la misma metodología, con las evoluciones que ha habido, ¿no? Pero son relativamente comparables, pues hemos bajado de que en el año 2000, 2003 o así, que fueron las primeras valoraciones de población expuesta, estamos alrededor de 30 y tantos, 40, y ahora estamos alrededor de 7, 8... No, pero porcentaje de población expuesta por encima del objetivo de 55 decibelios noche, y ahora estamos por debajo del 10, 7, un 8, un 6, depende también un poco de las condiciones, ¿no? Bueno. Pero es una bajada importante. Sí que lo que estamos viendo es que hay una estabilización entre los mapas anteriores y los de ahora, porque ya estamos agotando un poco las posibilidades. Entonces, ¿dónde hay que entrar? Hay que entrar precisamente en esa precisión de poder afinar mucho más para ver que las medidas que se adoptan sean posibles o no. Y para poder adelantarte en el tiempo de qué va a pasar si hago determinadas actuaciones, ¿no? Claro. Esa es una de las variables interesantes en lo que estábamos comentando del juntar contaminación atmosférica, tráfico y ruido, que es qué va a pasar si hago determinadas actuaciones. Lo que decías, hago una declaración de zona de bajas emisiones, empiezo a pedir etiquetas, medimos, y lo que se plantea es, pues mide y vamos a ver qué pasa. Podemos analizar antes qué va a pasar y ver qué es lo que hay que hacer, y no esperar a ver si hemos acertado o no. Anticiparnos, analizar diferentes estrategias, y en esas estrategias ver qué es lo que va a suceder y decidir en base a ese conocimiento, porque esas herramientas están. Eso es lo que pretendemos con Andía Plan, que es otro de los proyectos que tenemos para combinar las 3 variables
y poder hacer escenarios futuros, poder hacer estudios de alternativas y proponer cuál es la línea más y eso es más lo más adecuada. interesante, ¿no? Claro. Generar esos modelos de, si tomamos estas decisiones, nos colocaríamos en este escenario. Si hacemos esto, iríamos aquí. Claro, y puede haber características locales que cambien los criterios de unas ciudades a otras. Entonces, no se trata solo de medir y ver qué pasa, sino voy a ver qué quiero hacer, hacia dónde va, y luego lo que mido es para comprobar que voy en la línea que había previsto. Eso y es. si necesito hacer un cambio, pues hacerlo, ¿no? Y analizar mucho mejor el conocimiento de las causas de qué es lo que me está generando ese nivel de ruido. Porque en esas zonas tranquilas que decíamos, volvemos a lo que comentábamos antes, porque creer en una zona tranquila no tengo por qué bajar los niveles de ruido. Así que lo que puede estar pasando es que bajo el tráfico, quizá bajo el ruido de tráfico incluso, pero si genero más espacio público y se ponen terrazas, pues aumenta el ruido de la actividad humana, con lo cual... Igual a la gente le molesta más la terraza que el tráfico que tenía antes, ¿no? Entonces hay que poder diferenciar en esas evaluaciones si estoy midiendo, si el ruido viene del tráfico o viene de las terrazas. Y eso es un poco en la línea en la que venimos trabajando ahora, bueno, ya desde hace unos años, con la inteligencia artificial y con este tipo de tecnologías que nos permiten separar cuál es la causa del ruido, porque si no conoces la causa es muy difícil. Claro, es que visto desde quienes no somos ingenieros, claro, ni trabajamos en contaminación acústica, gracias a lo que lo has explicado lo vamos entendiendo, pero si no, cuesta mucho entender cómo se mide el ruido de una manera que resulte fiable cuando a lo largo del día y en cada zona hay tantos factores que cambian. Es decir, la salida de un colegio es más ruidosa que media hora antes el mismo espacio, ¿no? El nivel de tráfico de día y de noche no es el mismo. Entonces, está muy bien cómo concretas, cómo lo vais midiendo poco a poco, ¿no? Claro, hay que identificar qué es lo que te preocupa y ver cómo lo caracterizas. Porque si no, si tú pones un equipo midiendo un sitio, te da nivel, pero ese nivel puede ser de cualquier cosa. Un día de viento también te puede dar mucho nivel y no se molesta. O estar cerca de una fuente y no es lo mismo que estar en el mismo parque cerca de tráfico, y los niveles pueden ser los mismos, pero la sensación no es la misma. Eso es. Entonces, mira, otro factor de ruido también, que claro, no pensamos habitualmente. Ayer pasé con el coche por Ziérbena, junto al gran puerto de Bilbao, junto al Abra. Y claro, yo pienso, toda esa población pues de Ziérbena, de Santurtzi, realmente el puerto es un monstruo a nivel industrial, genera mucho tráfico marítimo diariamente y empresarial y de negocio, claro. Ahí también hay que medir el sonido, ¿no? No será igual un carguero que la llegada de un ferry con 30.000 pasajeros a Guecho. Ese es uno de los problemas quizá más complejos para valorar, porque un puerto es muy variable en los focos que genera. Claro. Un día, pues eso, llega un carguero con no sé qué, otro día descargan chatarra, otro día descargan otra cosa, ¿no? Entonces, la actividad es diferente. Nosotros llevamos ya pues, más de 10 años trabajando en puertos, fundamentalmente en Tenerife, y hemos planteado un proyecto que, bueno, fue quizá nuestro reto mayor en ese sentido desde el punto de vista técnico, que es Noise por 4.0, que está financiado por Puertos del Estado, por el programa PORS 4.0, y que lo que pretende es precisamente caracterizar toda esa variabilidad y poder separar cuando el ruido viene del puerto o es ajeno al puerto, porque ese es uno de los problemas que es común para la industria, que cuando hay quejas y se pone un equipo de medida, te da un nivel, se superan los niveles, pero ¿quién es el que genera esos niveles? ¿La industria, el puerto, o el tráfico que hay alrededor, o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde el reto técnico que tenemos en ese sentido es en aplicar esos modelos de inteligencia artificial que estamos desarrollando para el análisis del sonido, que nos permita identificar esas situaciones. Entonces, si no llegas a estas tecnologías o a potencial que te dan estas nuevas tecnologías, o sea, la forma de hacerlo antes es manda una persona y que vaya ya a medir a ver qué hay. Claro, no puedes estar continuamente... Que miden distintos puntos a distintas horas, cuando llega el carguero, cuando bajan las 30.000 personas del ferry. Eso, en una industria que más o menos funciona igual, digamos, más o menos es asumible. Yo voy un día y me vale para todo el año. Pero en un puerto, pues la situación es muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que analizar todo ese tipo de cosas, porque si no es muy difícil hacer planes de actuación, si no es muy difícil hacer la propia gestión del ruido desde las propias autoridades portuarias, porque al final ellos gestionan también a sus emisores dentro del puerto y tendrán que poner condiciones. Es extrapolable lo mismo a la industria, con la particularidad de que los puertos pues tienen una problemática adicional, extra, ¿no? Hablando de medios de transporte, los tranvías, los trenes son medios que utilizamos prácticamente a diario. Hay muchas personas a las que les acuna esa vibración, incluso se duermen, pero a otras también les resulta molesto, evidentemente, ¿no? Y en algunos países europeos ya han empezado a utilizar sistemas de medición y otras medidas. Por ejemplo, en Suecia han creado el vagón del silencio. En todo tren hay uno, allí no puedes embarcar con un dispositivo que emita sonidos, tampoco con perros, por supuesto, con niños de edad temprana tampoco.
Y en otros países, en Alemania, por ejemplo, en la ciudad de Colonia, han implementado un sistema para medir la vibración que provoca el tranvía o el ferrocarril sobre las dos vías en función de sutilezas como si está bien soldado o no la vía, minuciosísimo. ¿Hacéis también vosotros proyectos sobre dos vías? Sí, sí. Bueno, tradicionalmente venimos haciendo estudios, sobre todo de ruido ambiental de ferrocarril, que es lo que está más regulado, pero también de problemas de vibraciones, digamos, de más de 20 años haciendo problemas en caso de soterramientos, por ejemplo, pues de este estilo, donde parece que metes el tren debajo de la tierra y ya no hay problema. Pero igual, ¿no? Un poco sí, ¿no? Porque quien vive muy cerca, claro, cada vez que pasa un tren que te mueve un poquito las copas, te emblequea el cristal de la ventana. Claro, pues tiene los dos efectos. Uno, el ruido que genera y que te llega por la ventana y te entra en casa o lo oyes en la calle, y otro es esa vibración que se genera, que genera un problema de vibración, que sí está, por ejemplo, legislado en España con un nivel, ¿no?, que pocas veces se alcanza, muchas veces, pero lo que se genera antes es un problema de que escucho pasar el tren, sí, en una habitación interior, ¿no? O tengo un metro debajo de casa y en el piso quinto escucho pasar el tren. Eso es la propia vibración, que lo que está haciendo es excitar el edificio, y el edificio pues se convierte como en las paredes, como un altavoz, y escuchas pasar el tren, ¿no? Claro, que es estructural. Claro, ese es el ruido lo que llamamos ruido estructural, que es el que primero llama la atención y el que generalmente genera las molestias por vibración, porque es difícil diferenciar si es vibración o si es ruido, un ruido de baja frecuencia, y que, por ejemplo, aquí no está regulado. No hay límites para eso. O lo regulas igual que el ruido ambiental, pero claro, eso no tiene ningún sentido. Es muy específico. Muchos países tienen regulado eso de una forma específica, y es una de las carencias en la legislación, incorporar esa variable que se olvida y que se plantea simplemente con eso, o bien un nivel de vibración o bien un nivel de ruido aéreo, pero no ese que es el que genera molestia. Y cuando se está potenciando el transporte público dentro de una movilidad sostenible y demás, con más tranvías en ciudad, más metro, más transporte de cercanías, pues es una de las variables fundamentales del impacto de estos medios. Claro. ¿No? Está muy bien esta visión tan integral que tenéis en vuestra ingeniería y consultoría sobre todos los focos de emisión de ruido posibles. Lleváis 30 años ya, quiero decir que todo viene de algo en la vida, 30 años haciendo I+D investigación. Supongo que la tecnología que empleabais para medir a finales de los 90 y la actual no tiene nada que ver. Bueno, ha ido cambiando bastante, sobre todo las posibilidades, o sea, el cómo aplicas a veces esas mismas tecnologías. Eso es lo que te lleva a hacer I+D continua. O sea, tienes que estar viendo qué es lo que todavía puedes mejorar y ir siguiendo esa línea de mejora, ¿no? Porque tú eres consciente de que, o si por lo menos tienes la preocupación de saber cómo te acercas a esa realidad, en qué aspectos pues las cosas están más o menos claras y en qué cosas pues te falta o bien información o bien la forma de trabajar con las tecnologías que hay. Cuando empezaron los modelos a cuando los modelos de ahora, bueno, han cambiado. Por lo tanto, hay formas de trabajar. Desde hace 5 o 6 años pues hemos empezado a incorporar lo que llaman las nuevas tecnologías, la 4.0, en este caso, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Los grandes datos, todo ese tipo de cosas, y eso te da unas posibilidades nuevas de hacer cosas que antes no eran viables, o que eran viables de forma muy puntual, pues con gente midiendo en determinadas situaciones, pero que no son en la práctica, pues lo puedes hacer ocasionalmente. ¿Cómo analizas un parque? Pues nadie paga porque haya gente allí todo el día midiendo en un parque, tiene que haber un problema serio. Esto sí te permite ir a otro tipo de valoraciones, ¿no? Y te va abriendo puertas. Claro, también, ¿no? Anticipar, conocer con más detalle, tener más información, y a partir de esa información poder predecir qué es lo que va a pasar, que es fundamental, que esos son los modelos, el gran potencial es que me permite separar la contribución de distintos focos y ver qué pasa en el futuro en un escenario que no puedo medir, ¿no? Y entonces, en base a estudiar distintas alternativas o distintas acciones correctoras en una línea o en otra, o de prevención del ruido en una línea o en otra, me permite adoptar las mejores soluciones, ¿no? Combinadas con otro tipo de variables, porque no puede ser el ruido que está luego, ¿no? Sí. Hablando de esa anticipación de la que hablas, en el diseño urbanístico se aplica ya desde el principio el control del ruido, es decir, se va a ampliar este barrio de una ciudad, aquí van a vivir 5.000 personas más en esta zona. Ya antes de diseñar los edificios, las calles, los paseos, los parques, el tráfico que va a entrar ahí, la contaminación que va a haber, ya se prevé eso. Ahora es obligatorio que cualquier estudio urbanístico tenga un estudio acústico. Y el estudio acústico sí que debe bajar a ver cuál va a ser el escenario que se va a generar con ese desarrollo y tratar de meter las medidas preventivas. Lo que sí es cierto es que cada vez, lo que comentábamos antes, los niveles van bajando. Las zonas nuevas ya tienen que tener por legislación 5 decibelios menos que las existentes, ¿no? Sí. Serían lo que llamamos zonas tranquilas. Pero ya Europa se va a otros 5 decibelios más abajo, con lo cual hay que empezar a enfocarlo en esa dirección. Y entonces entramos también en otra problemática, y es que las zonas tranquilas tienen otro tipo de situaciones. Es un aumento de
de la percepción. O sea, tienes un ambiente más tranquilo, con lo cual hay otras cosas que te molestan que no te molestaban en un ambiente más ruidoso. Detectas mucho mejor sonidos que antes estaban enmascarados o por el tráfico o por otros factores. Y eso sí te cambia la metodología, la tecnología que apliques para poder identificar esas situaciones, ¿no? Porque están cambiando. O sea, que si solo es un tren o una carretera que genera ruido, pues está muy localizado. Pero ya es, pues eso, un parque infantil que genera molestia o no y que empiezas a entrar la discusión si eso es sonido o es ruido. ¿Dónde está la diferencia? O una terraza en un barrio es un foco de ruido o es un foco agradable y aceptado por todos hasta una determinada hora, por ejemplo, o en función del determinado uso. Sí. Pues entras en esa problemática que se está abriendo ahora con las zonas tranquilas y que probablemente es la principal problemática que hay en las ciudades, en los medios urbanos, ¿no? Y a veces en los pueblos. Sí, bueno, está bastante claro el horizonte 2030, ¿no? Hacia dónde vamos con esta medición, con esta anticipación. A mí me gustaría saber, para terminar, Alberto, con toda esta experiencia que tienes tú de 30 años, ¿qué aprendizaje personal te has llevado de lidiar con el ruido y con nuestras quejas sobre los sonidos durante tantos años? Bueno, es una pregunta complicada. En cierta forma. Bueno, la verdad es que el ruido, la ventaja que tienes es que es un tema muy específico, pero a la vez estás tocando muchos sectores, como estás tocando industria, edificación, molestia, cultura, transporte, sí, de todo un poco, ¿no? Y eso pues te da una visión global, tratas con gente muy diferente. Es cierto que luego te obliga a especializarte un poco, no solo ya en el tema de ruido, sino si tú estás haciendo ruido de carreteras, tienes que saber qué es una carretera, claro. Ya hablas de ferrocarril, de una ferrocarril. Y entonces pues te va dando esa formación adicional. Y luego es un medio en el que siempre ha habido que ir un poco por delante, por lo menos en nuestro caso. O sea, al principio había que generar que el ruido era un problema. O sea, yo empecé a trabajar hace 40 años en el ruido, ¿no? Y entonces tenías que decir pues que el ruido era un problema, ¿no? Es decir, se puede trabajar en ruido, ¿no? Pues, sí, nadie lo entendía, nadie lo veía. Entonces es una contaminación relativamente nueva en el que ha habido, miras para atrás y ha habido evolución. Es decir, siempre dices, pues lo que comentamos al principio, pues hay que... No se tiene en cuenta suficientemente, ¿no? Comentabas con la primera frase inicial, ¿no? También un poco, ¿no? Pero realmente miras atrás y ha habido evolución. Lo que pasa es que quedan cosas para hacer y queda bajar a ese efecto fundamental de que es un efecto de salud, ¿no? Y que de alguna forma lo que te lleva es que es como un indicador global de calidad. O sea, suelo decir muchas veces, un coche que suena... calidad de vida, ¿no? No tener ruido es calidad de vida. Sí, es lo mismo que un coche de lujo suena bien, una máquina que es de mayor calidad hace menos ruido, pues una ciudad o un espacio natural que no tiene ruido es de mayor calidad, ¿no? Pues yo me quedaría con eso, ¿eh? Aparte de cómo somos las personas, que nos acostumbramos a lo bueno, es lo que dices de cuanto menos sonido hay, menos sonido queremos que haya y menos ruido queremos que haya. Y ya para terminar, Alberto, yo quiero que nos confieses a todas esas lectoras, lectores y a esa audiencia que nos ha escuchado, espero que con interés y con inquietud también, ¿cuál es tu monasterio budista? ¿Cuál es tu remanso de paz en la vida? Bueno, yo creo que cuando sales a la naturaleza, ¿no? al campo, a las zonas tranquilas, hay una figura, incluso en la legislación estatal, que son las reservas de sonido de origen natural, ¿no? Que es donde escuchas sonido natural, es un aspecto ya subjetivo y no solo cuantitativo, que es importante, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde, de alguna forma, pues te relaja, ¿no? No nos lo quiere decir, no nos va a decir dónde, no nos va a contar su secreto. Claro. No, pero yo creo que no es solo uno, sino es sitio, o depende de los momentos, o sea, tan agradable puede ser estar cerca del mar, en un sitio con el sonido del mar, como en un monte tranquilo o con sonido de pájaro, o en invierno que no oyes casi nada porque está nevado y eso, ¿no? Sí, pero esa sensación de calma y de tranquilidad yo creo que en el fondo es lo que buscamos y hacia lo que se aspira también, por ejemplo, con los grandes parques y demás. En la medida que te vas alejando de esa naturalidad del espacio, pues bueno, no quiere decir que no haya entornos urbanos que sean agradables y que a todos nos puede gustar estar en una zona de bares, en una terraza en determinados momentos, ¿no? Pero es verdad que esos sitios más de relax y de tranquilidad pues están bastante asociados a la naturaleza, ¿no? Eso es vida. Muchísimas gracias, Alberto. Vale, es que ricasco. Ha sido un placer, de verdad, escucharte. Gracias.